Muy bien, pues qué gusto estar otro domingo más reunidos para escuchar la palabra del Señor y para pues ser confrontados y animados porque necesitamos todos los días del Evangelio. Amén. Así es que vamos a reanudar, bueno, ya la reanudamos hace 8 días, solo que el pastor Víctor, que estuvo con nosotros hace 8 días y compartió la palabra, él compartió del capítulo 5 de los versículos 16 al 26. Entonces ya dio un sermón. Así es que hoy vamos a estar en el mismo capítulo 5, pero en los versículos del 1 al 12. Gálatas capítulo 5, de los versículos 1 al 12. Nuestra serie que la hemos titulado En defensa del Evangelio. Hoy estamos ya casi terminándola, ya estamos en el capítulo 5 y hoy vamos a estar en los versículos del 1 al 12. Ok, ¿quién ha estado en la serie completa? Levante su mano. O sea, ¿quién ha tomado la serie completa? Con todas las pausas que hemos hecho. ¿Quién? Ok, muy bien. Bueno, creo que no están todos los sermones en internet, pero sí está la mayoría. Creo que faltan por ahí 1 o 2. Pero lo puedes checar en nuestras redes para que nos sigas en Facebook, en YouTube. Ahí están los sermones para que los puedas checar y puedas más o menos ir viendo de qué va la serie. Yo creo que nos vamos a tomar otros 2 domingos y en 2 domingos vamos a terminar esta serie y después vamos a arrancar una nueva serie que vamos a hablar de las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Cuántos han leído o saben de estas iglesias? Ok, creo que va a ser muy edificante para nosotros como iglesia y entender muchas cosas que normalmente se sacan de contexto en varias partes de Apocalipsis. Entonces, te animo a estar orando por esa serie y si me permites vamos a empezar y vamos a orar para meternos de lleno en el sermón del día de hoy. Padre, te doy muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí esta mañana escuchando tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque nos has traído hasta aquí por tu gracia y por tu misericordia. Señor, te ruego que si hay alguien que viene en camino, Señor, pueda llegar pronto. Señor, si hay alguien aquí que tuvo algún problema en el trayecto hacia acá, alguna dificultad, alguna diferencia entre esposos, entre familia, yo te ruego que tú transformes eso, que tú calmes eso y que el día de hoy puedan escuchar tu palabra y disponer su corazón para escuchar el Evangelio, Señor. Te ruego que podamos salir diferentes de cómo entramos. Ayúdame, Señor, a exponer tu palabra fielmente y que tu Espíritu Santo nos convenza y nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, exaltamos tu nombre y que Cristo sea reconocido esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues vamos a estar entonces en el capítulo 5, del 1 al 12. El título del sermón el día de hoy es La verdadera libertad. La verdadera libertad. ¿Cuántos de aquí les gusta la libertad? ¿Hay algún sindicalista por aquí? ¿Líder sindical? ¿No? Sí, Poncho. Poncho es Maines hoy. Ya que se lance Poncho, hay que votar por él para el próximo presidente municipal de Nesa. Ya aquí tienes bastantes seguidores, amigo. Ok, salud por Poncho. Pues fíjense qué interesante, porque la libertad hoy en día, o la definición de libertad hoy en día, pues es muy cuestionada por muchas razones y movimientos sociales. Y desafortunadamente una mala idea de la libertad ha permeado en las iglesias. Y eso es parte de lo que estaremos viendo el día de hoy. Gálatas se divide en 3 partes. El capítulo 1 y el capítulo 2 que ya hemos visto es como una autobiografía de Pablo, donde presenta una reunión con Pedro, con los apóstoles, presenta sus credenciales y el respaldo de su ministerio y el llamado que Dios le hace a predicar a los gentiles. El capítulo 3 y 4 es una sección altamente teológica, donde se expone la doctrina de la salvación solo por la fe, y podemos ver de manera muy profunda, de manera muy teológica, una doctrina específica en la salvación solo por la fe. Y los capítulos 5 y 6
los comentaristas o teólogos le llaman la parte de la ética cristiana, o también se le conoce como la teología aplicada. Es decir, a partir de este capítulo 5 y 6 vamos a ver entonces las aplicaciones de lo que Pablo ya expuso en los primeros 4 capítulos. Vamos a entender ahora cómo toda esa teología, cómo toda esa profundidad, cómo toda esa doctrina que Pablo nos está exponiendo, ahora cómo se vive eso, cómo se lleva a cabo, cómo aplico todas esas cosas en mi vida. Así es que en el capítulo 5 y 6 vamos a ver un contraste entre la verdadera religión y la falsa religión. Y en esta sección veremos las consecuencias mortales de vivir y aplicar un falso evangelio en nuestras vidas. Así es que sin más preámbulos vamos a meternos de lleno en Gálatas 5, versículos del 1 al 12. Vamos a leerlo en la versión oficial de Eclesia, que es la NTV. Si alguien quiere una Biblia, por favor puede levantar su mano y le podemos dar una NTV para que pueda seguirnos en esa versión. Si alguien quiere una Biblia, una NTV, ¿no? Ok, perfecto. Entonces vamos a leer. Dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben de circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión, se mutilaran a ellos mismos? Wow, vemos una vez más palabras fuertes del apóstol hacia la mala doctrina, hacia la mala enseñanza y hacia aquellos que perturban y pretenden manipular y dividir al pueblo de Dios con falsas enseñanzas. La estructura que veremos el día de hoy, vamos a ver 3 puntos bastante sencillos y bastante claros acerca de cómo debemos aplicar todo lo que Pablo está diciendo en nuestras vidas. El punto número 1 lo vamos a ver en el versículo 1, solo el versículo 1, y lo he titulado así: ¿qué significa ser libre? Vamos a verlo todo a manera de preguntas. ¿Qué significa ser libre? Punto número 1, ¿qué significa ser libre? Punto número 2, o pregunta número 2, versículos del 2 al 6. ¿Cuáles son las consecuencias mortales de abrazar una falsa religión? ¿Cuáles son las consecuencias mortales de abrazar una falsa religión? Y punto 3, o pregunta 3, ¿cuáles son las consecuencias de los que incitan a una falsa religión? Así es que el día de hoy vamos a responder estas preguntas a la luz del pasaje que acabamos de leer. Mi argumento o el mensaje que me gustaría que quedara en tu mente si todo lo que decimos hoy se te olvida es el siguiente: solo el Evangelio me puede ayudar a experimentar la verdadera libertad. Solo el Evangelio me puede ayudar a experimentar la verdadera libertad. Entonces vayamos a la pregunta número 1, a nuestro punto 1. ¿Qué significa ser libre? ¿Qué significa ser libre? Y el versículo 1 pues es bastante claro. Pablo dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Cristo en verdad nos ha liberado. Pablo está haciendo una afirmación aquí a los Gálatas.
Él está diciendo, Cristo en verdad nos ha liberado. Pero la pregunta que deberíamos de hacernos con lo que acabamos de leer en este primer versículo es la siguiente. La pregunta sería, ¿de qué es que nos ha liberado Cristo? ¿De qué nos liberó Jesús? Es muy interesante notar, mis queridos hermanos, que los fariseos le hicieron exactamente la misma pregunta a Jesús. ¿De qué es que tú, según, vienes a libertarnos? Y fíjate bien, vamos a ver Juan 8, Juan capítulo 8 va a aparecer en la pantalla, Juan 8, 32 al 36. Esta es la semana de la pasión, Jesús ya es la semana en la que Jesús va a morir y esto ocurre un día martes. Y este día martes yo lo he titulado como el día de pregúntale a Jesús. Todo el mundo quería hacerle preguntas a Jesús. Y todo el tiempo, ahorita lo arreglamos. Todo el tiempo, estos fariseos lo que querían era ponerle un 4 a Jesús para que respondiera cosas que pudieran acusarlo o cosas que de acuerdo a la ley fueran incorrectas y entonces se pudiera confrontar lo que Jesús decía y que fuera confrontante con lo que la ley de Moisés decía. Entonces lo que querían era ponerle un 4 a Jesús y comienzan a hacerle preguntas. Así es que Juan 8, 32 al 36 dice lo siguiente: Jesús le dijo a la gente que creyó en él. Date cuenta que hay una audiencia grande, hay una multitud grande ahí, pero no todos creyeron en Jesús. Entonces Jesús se dirige a la gente que creyó en él y les dice lo siguiente: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros, entonces, Jesús habla estas palabras, la audiencia lo escucha, y entonces los fariseos, los teólogos, los que conocían mucha Biblia, los que subrayan la Biblia todo el tiempo y tienen la Biblia llena de colores y saben todas las doctrinas específicas y tienen una teología increíble y son doctos en toda la Biblia, no sé si te suena familiar, pero espero que no, le dicen lo siguiente: nosotros somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Estos tipos se molestaron por lo que Jesús estaba respondiendo. O sea, les picó en el orgullo a aquellos que conocían y sabían mucho de la Torá. Y Jesús les contesta: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. ¡Pum! O sea, como frase matona de Jesús ahí, ¿no? Y entonces los cuestiona su religiosidad, cuestiona su legalismo y no se están dando cuenta que tienen la libertad enfrente. Entonces Pablo, haciendo mención de esto, les dice: por lo tanto, Gálatas, ahora que ustedes se creen judaizantes, ahora que ustedes han creído otra vez en la ley, ahora que ustedes se sienten como esos fariseos que por hacer obras se van a ganar el cielo, Pablo les dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Mis hermanos, la ley de Moisés, la ley mosaica y la ley en general tenía distintos tipos de situaciones. Uno era la ley ceremonial, la ley moral, y durante muchos años todos tenían que cumplir esa ley para entonces poder estar bien con Dios. Y hoy en día vemos cómo la iglesia aún sigue teniendo estas luchas de querer quedar bien con Dios o simplemente querer cumplir con ciertas cosas, o a su vez tomar a Dios como un simple estilo de vida, ¿no? Por ahí dicen, el cristianismo es un estilo de vida, y no hay nada más absurdo que eso. El cristianismo no es un estilo de vida, y la iglesia durante muchos años ha tenido dos enemigos fuertes, tal vez uno más que otro, diría yo, y esa es mi opinión, no lo dice la Biblia, esa es mi propia opinión. Yo diría que son dos enemigos. Hay uno que es más cancerígeno que el otro, si me permites la expresión, pero al final los dos atentan contra el evangelio y atentan contra la iglesia.
Uno es el legalismo y el otro es el antinomismo o antinomianismo. ¿Cuántos habían escuchado estas palabras? ¿Cuántos habían escuchado la palabra legalismo? Esa es más común y de hecho es lo que básicamente el texto nos está hablando específicamente. Y el otro, el antinomismo o antinomianismo. ¿Alguien había escuchado estas palabras? Ok. Lo que significa antinomismo o antinomianismo es anti-ley. No de acuerdo a la ley. No vamos con la ley. Y hoy en día hay muchas iglesias que están en el otro extremo del legalismo. El antinomismo es negar la ley. Esto quiere decir que hay un abuso de la misma gracia. Las ideologías se han infiltrado en las iglesias, dando como resultado un falso cristianismo y una vida vacía y sin fruto verdadero dentro de los miembros de la iglesia. La ideología progresista y la ideología woke son las de mayor influencia el día de hoy dentro de las iglesias cristianas. El progresismo, mis hermanos, es la idea que sostiene lo siguiente. Va a aparecer en la pantalla. Y siento hablar hoy de las iglesias progre, pero sí, hay iglesias progre y hoy vamos a hablar de eso. El progresismo es la ideología que sostiene educar para el cambio constante, comenzando por la exaltación de las sensaciones de existencia y enseñanza, logrando un individuo que comprende, piensa, enjuicie, coopera y contribuya de manera activa y democrática en el proceso educativo, buscando el desarrollo económico, político y social. Eso es el progresismo. Y el día de hoy hay iglesias que son progresistas, aunque lo nieguen. Y se escucha padre, porque todo lo que acabamos de leer, tú puedes decir, oye, pero pues eso es bueno, ¿no? O sea, Dios quiere eso. Es más, Jesús era progresista. Hay quien sostiene que Jesús era progre. Y tiene sus argumentos bastante chafas con la Biblia, donde no hay ni siquiera una interpretación correcta de lo que están diciendo. Las iglesias progres tienen como su estándar el ven como eres, todo va a estar bien, Dios quiere llevarte a otro nivel. Siempre se enfocan en lo que la gente quiere escuchar y no resalta las consecuencias del pecado. Una iglesia que es progresista o que está embarrada del progresismo, aunque lo niegue y no quiera darse cuenta, es aquella iglesia que solo habla del amor de Dios, pero que nunca habla del pecado, del juicio, de la ira y de la segunda venida de Cristo. En muchas de estas iglesias la palabra pecado no existe. De hecho, hay lugares que abiertamente dicen que el evangelio puede ser progresista. El progresismo choca con el verdadero evangelio porque no acepta la ley moral de Dios. Y si vamos a las escrituras nos vamos a dar cuenta que nosotros jamás podemos negar la ley moral de Dios porque se debe de cumplir, pero nosotros no la podemos cumplir. Y ahorita vamos a ir aterrizando los conceptos. Los falsos maestros progres nunca querrán sonar legalistas, así que pecado, ira, juicio, santidad, disciplina son cosas que jamás enseñarán porque la gente no quiere escuchar esas cosas. Es más, hay iglesias que son de homosexuales y que dicen que aman a Jesús y que Jesús los ama a ellos y tienen la cruz de fondo y la bandera del LGBTQ+ y todo lo que se te ocurra al lado de la cruz, y ellos son cristianos porque Jesús los ama. Y de acuerdo a la escritura, Jesús le dijo a la mujer que habían apedreado, que habían encontrado en adulterio, Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. No le dijo, vete y sigue haciendo lo que se te pegue tu gana, vete y levanta la voz, vete y sé la voz de muchas mujeres que han apedreado. No, Jesús le dijo, vete y no peques más. Hay un cambio de vida, hay una transformación, hay un cambio, hay una regeneración, porque eso es lo que el evangelio hace en nuestras vidas. No es haz lo que quieras, hay un cambio, debe de haber un cambio. Y estas iglesias son el camino ancho que la Biblia describe y son el camino fácil donde todo está permitido. Otro de los pensamientos o ideologías que están permeando a las iglesias es la ideología woke. La ideología woke es también parte de este extremo relajado donde su punto principal es la justicia social. Donde las iglesias están más preocupadas por ir y hacer marchas y crear movimientos feministas cristianos para hacer la voz de los que no pueden hablar, utilizando algunos textos de la Biblia mal interpretados para defender
su postura. Hay muchos lugares donde hacen marchas y la iglesia va y alza la voz y se forman y hacen todo un meeting, pero la iglesia no está mandada a hacer eso. De acuerdo a la Biblia y de acuerdo a 2 de Pedro, la Biblia nos enseña que tú y yo somos extranjeros y que no estamos aquí para hacer marchas. Nosotros estamos aquí para predicar el evangelio. El único mensaje que la iglesia tiene es el mensaje del evangelio. No tiene otro mensaje. El poder femenino por encima de la Biblia y tratando de suprimir en todo momento al hombre, restándole autoridad, y no solo eso, sino quitándole la responsabilidad que la misma Biblia le da. El movimiento woke promueve el aborto sacando de contexto a la Biblia, viendo de manera más importante los sentimientos y las emociones de las mujeres que han sido víctimas de violación. El movimiento woke también promueve que los hombres no pueden ayudarles a sus esposas en casa. Porque si estás haciendo eso, entonces estás siendo sumiso. Un pastor que lava los trastes y que trapea en la casa dentro del movimiento woke es mal visto. Un hombre que cuida a los niños mientras su esposa se distrae con sus amigas es algo que es imposible de ver porque no hay voz que hable por esas personas. Entonces, mis hermanos, esta es la sociedad en la que vivimos. Este es el extremo del cual normalmente no hablamos. Pero este es el extremo que el día de hoy está permeando en las iglesias de la Ciudad de México y de sus alrededores. ¿Y sabes qué? Esas iglesias cada vez están más y más y más llenas. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Vamos al punto número 2, versículos del 2 al 6. ¿Cuáles son las consecuencias mortales de abrazar una falsa religión? ¿Qué va a pasar en nuestras vidas si nosotros tomamos como doctrina central este tipo de cristianismo, que ni siquiera le deberíamos de llamar cristianismo? ¿Qué consecuencias trae a nuestra vida? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Esto verdaderamente es el evangelio? ¿Qué consecuencias trae en mi forma de vida? ¿Cómo vive una persona con este tipo de ideologías? ¿Cuál es el resultado? Pues muy sencillo. Los matrimonios son completamente disfuncionales. La esposa trabaja y el hombre se queda en casa. La esposa gana más, entonces ella toma la última decisión. Los matrimonios jóvenes prefieren perros en lugar de hijos. Las personas buscan realizarse antes que comprometerse, son egoístas. Los jóvenes son más rebeldes y no tienen respeto por la autoridad. Una generación renuente y completamente atea. Una generación que solo ve a Dios como un estilo para vivir que se convierte en una moda para ser una buena persona. Un deseo de ser aceptado aparentando ser lo que jamás serás. Y una lista muy larga en la cual puedo seguirme dando argumentos de cómo es la vida de las personas con este tipo de doctrina. Al final, mis hermanos, esto no es libertad. El movimiento de salvo siempre salvo, conocido como el hipercalvinismo, promueve una vida de libertinaje donde abusa de la gracia y la cruz es anulada por completo. Es decir, como yo no tengo que hacer nada para que Dios me salve y Dios me ha escogido y me ha salvado, entonces yo puedo hacer lo que se me pega la gana porque la salvación no se pierde. Y eso no es lo que enseña la iglesia reformada, eso no es lo que enseña una iglesia centrada en el evangelio, eso no es lo que enseñamos en esta iglesia. Si tú piensas que porque la salvación no se pierde, tú puedes hacer lo que se te pegue tu gana, temo decirte que tal vez tú no eres cristiano. Porque eso no es lo que la Biblia enseña. Porque eso no significa haber nacido de nuevo, eso no significa entender el evangelio y eso no significa entender la gracia. Por lo tanto, versículo 1, una vez más, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. El legalismo y el antinomismo lo único que hacen es esclavizarnos de nuestro propio pecado y rechazamos la libertad que Dios nos ha dado en Cristo. El otro cáncer para la iglesia es el legalismo. Y creo que de eso tenemos muchos ejemplos. Vivimos pensando que podemos sacarle una sonrisa a Dios por lo que hacemos. Nosotros pensamos que somos esos hijos amados en que Dios tiene complacencia y que el Espíritu Santo baja en forma de paloma y toca nuestras cabezas porque somos unos excelentes hijos de Dios. Pensamos que porque venimos a la iglesia los domingos, eso nos hace buenos cristianos.
Es más, pensamos que porque leemos la Biblia los 7 días de la semana, eso nos hace mejores cristianos que otros. Pensamos que porque escuchamos predicadores de sana doctrina, ya la hicimos y somos cristianos distintos a todos los demás. Pensamos que le hacemos un favor a Dios al venir y que Dios debe de responder a nuestras oraciones y peticiones porque nosotros hemos respondido al Evangelio. Y esto entonces tiene consecuencias para nuestras vidas. Y lo único que hacemos es tratar de que las personas las encajonemos en un cuadro de cosas que si no cumplen con estos requisitos, entonces no pueden ser cristianos. Si dejas de tomar, de beber, de fumar y de escuchar música del mundo, que no sé dónde se sacaron esa definición, entonces ya eres un buen cristiano. Pero de acuerdo a la Biblia, eso no es el cristiano, eso es un legalista en potencia. Y si somos honestos, el cristiano promedio es un legalista en potencia. Fíjate bien, versículo 2 al versículo 4. Dice, presten atención, dice Pablo. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito. Si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Les está diciendo, si ustedes creen que haciendo cosas, obras, actividades en su vida, en su matrimonio, en sus hijos y en la iglesia, eso los va a salvar, están completamente equivocados. Si quieren hacer eso, entonces tendrían que cumplir toda la ley de Moisés. ¿Sabes lo que significa eso? Y aquí tenemos un gravísimo problema. ¿Sabes por qué? Porque de acuerdo a Santiago, Santiago dice, si tú quebrantas un solo mandamiento, ¿qué te va a pasar? Estás muerto. Entonces, déjame ejemplificarlo de la siguiente forma. Imagínate que vas manejando y te pasas un alto. Yo sé que eso nadie aquí lo ha hecho nunca. Te pasas un alto y de repente sale la patrulla, quién sabe de dónde, porque ahora ya salen con que no, es que te vi en la cámara, ¿no? Y sale ahí el de tránsito y te para. Llega contigo y saca su reglamento en el celular, ¿no? Porque ya son más modernos, ya traen el celular, ya no traen librito. Y ahí te pone la aplicación y te baja, ¿no? La infracción tal y no sé qué, no sé cuánto. Y usted acaba de pasarse el alto. Y tú le dices, oficial, yo voy a la iglesia, yo no envidio, yo no soy chismoso, yo soy marido de una sola mujer, yo amo a mis hijos. Y le empiezas a dar todo eso. ¿Y qué hace el policía? Se va a reír, ¿no? Y te va a decir, no me importa. Tú acabas de infringir la ley y te acabas de pasar un alto. Y es exactamente lo mismo con nuestra vida cristiana. Porque en algún momento de tu vida, no importa cuál sea el pecado, tú has quebrantado la ley. No puedes cumplirla. Es imposible que la puedas cumplir. Porque en cuanto cumples uno, en automático ya estás fallando en el otro. Y es imposible que puedas hacerlo. Entonces Pablo vuelve a decirle a estos gálatas que no entienden y que siguen pensando que tienen que circuncidarse, que tienen que hacer algo para que Dios voltee a verlos. No hay forma. Y versículo 4. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo y han caído de la gracia de Dios. Wow. No hay nada que tú y yo podamos hacer sin la gracia de Dios. Yo no podría estar predicando esta mañana aquí porque yo no lo podría hacer, porque mis labios, mi boca es pecaminosa y siempre va a tender hacia lo malo. A menos que la gracia de Dios pueda operar en mí y yo pueda predicar la palabra y el evangelio, esa es la única forma en la que puedo hacerlo, porque nadie es digno de hacerlo. Y es lo mismo con tu vida.
Nadie es digno de una vida que agrade a Dios porque no podemos hacerlo. Pero entonces, ¿qué pasa con la ley? Lo que la ley está haciendo es mostrarnos que somos incapaces, que somos basura delante de Dios y que no hay manera de que Él pueda amarnos, escogernos y cuidarnos a menos que Cristo esté en nosotros. Si nosotros seguimos viviendo pensando que lo que hacemos nos va a salvar o nos da puntos delante de Dios, lo único que estamos haciendo es negar a Cristo y anular la gracia. Y eso es sumamente grave. Porque la gracia, mis hermanos, no solo sirve para salvarnos, la gracia sirve para mantenernos. Porque por gracia comes, por gracia duermes, por gracia despiertas, por gracia tienes dinero para necesidades, por gracia vas a la escuela, por gracia estás aquí escuchando el mensaje del Evangelio. Por gracia es todo. Si tú y yo pensamos que necesitamos hacer cosas para que Dios nos voltee a ver, entonces hemos negado a Cristo y Cristo ya no es necesario. Entonces, si yo lo que necesito es irme a un encuentro, irme a un retiro de no sé cuántos pasos para poder ser cristiano, entonces ¿de qué sirve la cruz? Entonces, ¿la cruz no es suficiente? Entonces, si yo necesito meterme a 25,000 clases para ir subiendo de nivel y ser un super cristiano en potencia, mejor que Moisés y David, entonces ¿de qué me va a servir la cruz? Si yo necesito tener un título del mejor cristiano de esta ciudad, ¿de qué me sirve entonces la cruz? Entonces Jesús no es suficiente. Y entonces necesito vivir de experiencias, vivir de sentimientos, vivir de emociones, porque eso me hace sentir bien y eso es a lo que le llamo cristianismo. Y hoy la gente no busca una iglesia que se predique la palabra y centrada en el Evangelio. Hoy la gente busca una iglesia donde todo esté cool, donde todo se vea bien, donde todo sea un espectáculo y donde todos me digan que me aman. Eso es lo que la gente busca en la iglesia. Me he encontrado con personas, oye, ¿por qué te cambiaste de iglesia? Porque no hay amor. Oye, ¿y se predicaba la palabra en la iglesia? Pues a veces. ¿Cómo que a veces? ¿De qué se hablaba? No, pues el pastor contaba sus experiencias nada más. Y hay gente que ni siquiera sabe qué significa eso. Hay gente que ni siquiera sabe lo que la Biblia dice acerca de su salvación. Todo es revelación, todos son sueños, todos son profecías, todo es llanto, todo es lágrimas, todo es hacerme sentir bien. Pero eso sí, todo mundo a Cristo para las naciones. La gente no entiende. Porque esta generación no es una generación reflexiva. Y ahorita vamos a ir a ese punto. ¿Cómo vive el legalista? ¿Cómo está el matrimonio de un legalista? Bueno, el legalista siempre le echa la culpa a su esposa o a su esposo. Es que él no hace, es que ella no hace, es que si ella estuviera, es que si él entendiera, es que si ella fuera, es que si él orara. Y se convierten en esquizofrénicos. Todo es es que. ¿Cómo vive una familia legalista? Es que a él le tocaba, es que él, ¿por qué me dices a mí? ¿Por qué no le dices a él? ¿Por qué yo? ¿Cómo vive una legalista en su trabajo? Es que si él me pusiera a mí, es que si yo fuera el jefe, es que si yo estuviera ahí, es que si esto se hiciera como yo digo. Y la iglesia es igual. ¡Ah, hermana! ¿Ya viste la hermana con esa falda? ¿Ya viste al hermano? Tiene 45 años y trae los pantalones pegados. O sea, ¿cómo es posible? ¿No hay amor? ¿Ya viste esa hermana? Trae pantalones de mezclilla rotos. Y hermana, el hermano viene con gorra a la iglesia. Dios mío santo.
¿no? O estás escuchando al Señor, si yo fuera el pastor, yo haría esto y esto y esto y aquello. Esa versión que usan ahí no me gusta. Y esos son pensamientos legalistas, donde quieres modificar, mover y controlar todo lo que puedas, porque piensas que eso te hace mejor que los demás. Eso, mis hermanos, es una falsa religión, es una falsa religiosidad. Ahora, ¿el cristianismo es una religión? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la palabra religión viene del griego religare o ligado a, que quiere decir que la verdadera religión de la que Santiago habla es que estemos ligados a Jesús. Pero cuando estamos ligados al movimiento woke, al progresismo o al legalismo, de inmediato nuestra vida va a tener una tendencia con esa ideología. Y vamos a dejar de vivir el evangelio. La verdadera religión es aquella que está ligada a Cristo Jesús, porque eso es lo que nos trae libertad a ti y a mí. Fíjate bien, versículo 5. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cómo es que ustedes van a vivir? Muy sencillo. Versículo 3. Si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces tienen que vivir toda la ley. ¿Pero qué creen? No la pueden vivir. Verso 4. Si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo y han caído de la gracia. La consecuencia de vivir en el legalismo o en el liberalismo es que has caído de la gracia. Cristo no está en el centro, Cristo no está haciendo nada contigo y tú no estás entendiendo el evangelio. Sigues viviendo en tus propias fuerzas y el centro de tu vida eres tú y no Jesús. Esas son las consecuencias de vivir así. Ahora, ¿cuál es este contraste? Fíjate bien, versículo 5. Vamos al último punto, a la última pregunta. Punto 3, que dice así. No, perdón, vamos a ver versículos 5 al 6, seguimos en lo mismo. ¿Cuáles son las consecuencias mortales de vivir o abrazar una falsa religión? Versículo 5, sin embargo, Pablo está diciendo, los que vivimos por el Espíritu, o sea, los que estamos centrados en el Evangelio, los que estamos guiados por el Espíritu Santo, los que somos hijos de Dios, como lo vimos hace 8 días, esperamos con anhelo recibir, ¿por qué? Por la fe, la justicia que Dios nos ha prometido. ¡Wow! Oye, es que Dios me prometió que iba a restaurar mi matrimonio. Es que me dijeron que si seguía estos 5 pasos, mi hijo ya no iba a ser rebelde. Es que estos son los 5 puntos para tener hijos victoriosos. Estos son 10 puntos para que tu trabajo prospere. 25 cosas para que Dios responda a tus oraciones. Y 3,000 puntos para que diezmes y Dios te deposite en el banco del Espíritu Santo. No, Pablo no está diciendo eso. La libertad para tu vida no es esa. La libertad para tu vida es que los que viven por el Espíritu esperan con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Ahora nota que dice por la fe. Y esto es importante porque la salvación, la justificación, que es de lo que Pablo ha estado hablando durante 4 capítulos y medio, es que eso se obtiene solo por la fe en Cristo, no por nada más. Verso 6, pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo, es decir, que tu esperanza está puesta en Jesús, ahora sí, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Y de acuerdo a Efesios capítulo 2, la fe es un regalo de Dios y no hay manera de que tú la compres, de que tú la obtengas, de que la pidas por Mercado Libre, de que alguien te la venda. No hay forma. A menos que Dios
el creador del universo, haya tenido misericordia de tu vida y de tu vida desastrosa y llena de pecado, y que aún así, cuando no lo mereces, mire tus ojos y te salve, y la gracia te habilite y ponga fe para que ahora la deposites en la obra de su Hijo Jesucristo. Esa es la única forma en la que vas a ser justificado. Porque ni todo tu intelecto, ni todo tu dinero, ni toda tu sabiduría, ni todo lo que tú tengas va a poder hacer que Dios te pueda salvar. Porque la salvación no depende de ti, la salvación depende de Dios. Por eso es por medio de la fe. Entonces, ¿cómo se ve una persona que vive de esta forma? ¿Cómo se ve una persona que está ligada a Cristo? Esto es un verdadero cristiano. Es un cristiano que vive libre. Y esta es la verdadera libertad, porque estamos esclavizados al pecado. Jesús vino a darnos libertad de nuestros propios pecados. Oye, es que me dio cáncer, ¿dónde está esa libertad? No estamos hablando de esa libertad. Porque ¿de qué te sirve que Dios te sane y te quite el cáncer si de todas formas te vas a ir al infierno porque no has puesto tu fe en Cristo? Eso no sirve de nada. Porque lo más importante, mis hermanos, y lo acabamos de cantar, y si te fijas, las canciones estaban puestas justo para eso, que entendamos que hay una ciudad de Dios, que somos su pueblo, que Él nos ha elegido y que nos espera algo increíble. Porque el cáncer, las enfermedades que me digas y el dolor que quieras se van a quedar aquí. Porque cuando tú y yo seamos glorificados y Cristo venga por nosotros, lo único que vamos a hacer es adorarlo, agradecerle y vivir sin pecado. Ya no vamos a luchar contra nosotros mismos. Ahora vamos a disfrutar de una mejor libertad de la que ya tenemos desde aquí. ¿Cómo vive entonces un cristiano? ¿Cómo vive? Vive en arrepentimiento y fe constante. Vive luchando contra su propio pecado, porque reconoce su debilidad, conoce su flaqueza y está rogando a Dios porque lo ayude a cambiarlo. Y sabe que solo no puede, sabe que no puede cumplir la ley, pero que en Cristo puede amar a su prójimo y amar a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente y con todo su corazón, porque Jesús lo ha hecho. Y ahí está su esperanza. ¿Cómo piensa un cristiano? Piensa en los demás. Entonces, ¿cómo es un matrimonio de un creyente? En lugar de echarle la culpa al otro, en lugar de ver lo que el otro no hace, ¿cómo puedo vivir de forma sacrificial para amarte? Aunque tú falles, aunque tú no lo hagas, aunque tú no lo veas, ¿cómo puedo vivir de forma sacrificial para amarte? Porque el matrimonio es un reflejo del Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Cristo murió por nosotros sin que nosotros hiciéramos algo y no lo merecemos. ¿Cómo debo de vivir en mi matrimonio? De la misma forma. De forma sacrificial. ¿Cómo tomo decisiones? ¿Cómo oro a Dios y le digo, Señor, quiero hacer esto? Tengo esta opción, tú guíame. ¿Abre puertas o cierra puertas? Una persona que depende completamente de lo que Dios va a hacer en su vida. ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo convive con sus hijos? ¿Cómo convive con la iglesia? Siempre está buscando amar, está buscando servir, está buscando ser hospitalario con los demás, pero antes lo es en su casa. No es un hipócrita que en su casa hace un desastre y viene a la iglesia y se presenta como un buen creyente. No, la persona que entiende el Evangelio y está ligada a Jesús muestra ese amor primero en su casa y después lo refleja en su iglesia. Como vive un joven centrado en el Evangelio, que ha puesto su fe en Jesús. Un joven que entiende que Jesús es primero y es suficiente. Antes que una muchacha, antes que un muchacho, antes que la escuela, antes que mi éxito, primero es Cristo. Y si yo amo de esa forma a Cristo, Cristo me es suficiente. Y entonces, cuando yo esté buscando con quién casarme, voy a entender que Cristo es suficiente y que si está o no está, eso no importa porque Cristo es primero. Y entonces vas a poder amar a tu esposa y a tu esposo de forma sacrificial, siendo un reflejo del Evangelio en tu matrimonio. Y eso es un testimonio para la iglesia
y para los demás jóvenes que están viendo cómo te comportas y qué haces. El verdadero creyente razona y reflexiona en el Evangelio, lo que le permite ver la cruz todos los días. Pero este es el problema, mis hermanos, que somos muy poco reflexivos. Está consciente de su pecado. Jesús cumple la ley por él. Jesús es su rey. Jesús lo hace vivir como hijo. La vida cristiana no es vivir de emociones y tampoco solo de razonamiento. La Biblia no separa la emoción del razonamiento. Al contrario, la Biblia nos dice que primero debo de razonar para después concentrarme en mis emociones derivadas de ese razonamiento. Fíjate, vamos a ver Romanos 12, 1 al 2. Va a aparecer en la pantalla. Romanos 12, 1 al 2 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Ahí está la clave. El Evangelio no solo transforma tu corazón, sino transforma tu manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Nuestras emociones deben estar informadas por la revelación bíblica. Tú vas a actuar de acuerdo a lo que vas leyendo. Tú vas actuando de acuerdo a lo que por gracia Dios te permite entender. Hay mucha gente que tiene su Biblia marcada por todos lados, de principio a fin, con colores de arriba a abajo, pero que en realidad no tienen una devoción por Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia de ellos está marcada por ellos, pero la Biblia no los ha marcado a ellos. Y esa es la diferencia, mis hermanos. Si la Biblia no te marca, de nada sirve que la subrayes toda. Porque no hay una devoción real por Cristo. La gente lee la Biblia, hace un devocional de 15 minutos, lo cierra y nunca más vuelve a leer ese texto o a pensar en lo que leyó. Eso no produce fruto. Necesitamos reflexionar sobre lo que acabamos de leer. Y no solo eso, necesitamos encontrar el carácter de Dios revelado en Jesús para entonces poder pensar y contemplar a ese Cristo puesto en las Escrituras para convertirnos entonces en hombres y mujeres que lo amen, que lo sirvan y que lo sigan. Y no en fariseos que tienen mucha lectura sin reflexionar absolutamente nada de lo que leen. Esto es lo que trae el cambio genuino a nuestras vidas. Porque cada que leo y reflexiono, la gracia opera para mi salvación y para mi santificación. Y ahí está el cambio. Y todo esto también me lleva a una vida de oración. No solo es lectura, eso me lleva a orar. Y no sé tú, pero yo puedo darme cuenta en mi vida y en tu vida, cuando oran, cómo su oración ha cambiado. Ya no es declaro, decreto y establezco, que ya es Señor, en tu voluntad, en tu soberanía, ayúdanos, guíanos, danos, ponnos de acuerdo a tu gracia. Gracias por lo que nos das, gracias porque no me lo merezco y sin embargo me lo das. Y tu oración, hasta tu oración comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque viene del entendimiento y de la reflexión de la palabra revelada, donde ves a Cristo en la palabra. Una vez descritas las consecuencias de vivir una falsa religión, ahora Pablo va a hacer una fuerte sacudida para aquellos falsos maestros que se han encargado de mentirle al pueblo de Dios. Punto 3, y con esto terminamos. Pregunta 3. ¿Cuáles son las consecuencias de los que incitan a una falsa religión? Verso 7. Fíjate bien. Dice, ustedes corrían muy bien la carrera, les dice Pablo. O sea, íbamos bien, banda. O sea, ¿qué pasó, Gálatas? Íbamos bien. Estaban entendiendo el Evangelio.
¿Qué les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres, no a volverse a encajonar a una serie de reglas y de libertades que lo único que van a hacer es llevarlos a la muerte por el pecado. Verso 9. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Si tú diluyes poquito el evangelio, eso va a transformar por completo tu forma de vida. Si tú empiezas a darte ciertas libertades con el pecado, eso va a traer consecuencias muy serias en tu vida. Si tú empiezas a ponerle mandamientos a tu vida y a la gente que Dios no está demandando que hagas, eso va a traer consecuencias muy serias en tu vida. Un poco. Oye, pero es que nada más fue tantito. Oye, es que nada más me di este chance. Oye, es que nada más fue esta regla. Nada más sentí que Dios me dijo que debíamos hacer esto. Ese poquito va a empezar a trastornar tu vida cristiana. Verso 10. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Mis hermanos, el día en que su servidor ocupe la palabra prohibido, ese es el día en que ustedes deben huir de este lugar. Ese es el día en que les recomiendo que busquen otra iglesia. Yo no puedo ni debo prohibirles absolutamente nada, porque el Espíritu Santo es el que se encarga de su santificación y de lo que hacen todos los días. Yo soy pastor, no soy policía, para andar viendo qué hacen, a dónde van, con quién se juntan, qué escuchan. Mi trabajo es, si yo detecto que algo está cambiando en sus vidas para mal, de acuerdo a 2 de Timoteo capítulo 4, es amonestarlos, confrontarlos con exhortación, con amor, con toda paciencia y doctrina, de manera que puedan arrepentirse de lo que están haciendo. Pero si ustedes no se arrepienten, yo no puedo obligarlos a nada, y mucho menos prohibirles. Yo no puedo prohibirte que sigas viendo a Dante Gebel. Yo no puedo prohibirte que sigas viendo a Daniel Javif. Yo no puedo prohibirte que sigas viendo a Maldonado y a todos los que tal vez están en tu mente. Pero si tú lo sigues haciendo, date cuenta con tus propios ojos y pídele al Señor que por medio de su gracia Él te permita ver lo que estás recibiendo y percibiendo de esa enseñanza. Ahora, ¿es malo que lo veas? Depende. Si tu conducta no está cambiando de acuerdo a las Escrituras, tú debes de tomar una decisión. Pero si además eso te hace ver, tener un contraste entre lo que dice la Biblia y en lo que están mintiendo y te permite ayudar a más personas, adelante. No está mal que los veas, pero date cuenta de lo que dice el versículo 10. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a las personas que los están confundiendo, sea quien fuere que sea. Confío en Dios, en que los guarde de falsas enseñanzas, de dónde se meten, de a dónde van y de qué escuchan. Esa es mi oración. Versículo 11, amados hermanos, y sobre todo, el 10, la segunda parte, Dios juzgará a la persona que los está confundiendo. Y eso también tiene que ver con tus amistades. ¿Con quién te juntas? ¿Con quién estás? Ahora, ¿tienes una madurez en la fe suficiente como para poder defender tu fe? Adelante. Si la razón de estar con esa persona es causa del Evangelio y tu motivación es que entienda el Evangelio, adelante. Pero si no, si tú verdaderamente en tu corazón reflexionas y te das cuenta por qué sigues con esa amistad, te vas a dar cuenta que no es por el Evangelio y que tú estás buscando otra cosa. Y no solo eso, te está corrompiendo.
te está alejando de la verdad. Y Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben de circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún me persiguen? Estaban acusando a Pablo de que estaba predicando la circuncisión. Y Pablo les dice, a ver, hagamos esto. Si yo predico la circuncisión, es decir, que se van a salvar por lo que ustedes hacen, entonces ¿por qué me persiguen si estoy predicando lo que a ustedes les gusta? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. Entonces, ¿por qué se ofenden? Verso 12. ¿Cómo me gustaría que estos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión, se mutilaran a ellos mismos? Y te digo una cosa, yo me uno a ese pensamiento. Porque muchos de estas personas saben la verdad, conocen la verdad, y de boca de ustedes he escuchado que cuando los confrontaron, les dijeron, es que es mi trabajo. Wow. Dios tenga misericordia de sus almas por lo que hacen. Mis hermanos, tú y yo somos el pueblo de Dios. El que daña al pueblo de Dios está dañando a Cristo, porque Cristo es la cabeza de ese pueblo. ¿Recuerdas cómo se presenta Jesús cuando Pablo se convierte, cuando se le aparece a Pablo? ¿Qué es lo que le dice? ¿Por qué me persigues? ¿Te das cuenta? Pablo estaba atentando contra los miembros de la iglesia, pero Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Te estás metiendo conmigo. Primera de Corintios 15:33 dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. ¿Quién te edifica verdaderamente y quién no te edifica? El Evangelio, mis hermanos, es el equilibrio de la vida cristiana, y la gracia es el poder que opera en nosotros. Jesús es lo más hermoso que nos ayuda a ser libres de la esclavitud del pecado, y ahora podemos ser esclavos por amor. Fíjate cómo dice Filipenses 1:1, y con esto termino. El mismo Pablo comienza su carta diciendo, saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. La verdadera libertad no es que no tengas amo, sino que dejes al amo pecado que te corrompe y te va a mandar al infierno, y que ahora seas esclavo del Rey del universo, que te va a transformar de gloria en gloria y de victoria en victoria, hasta que venga por ti y pasemos una eternidad adorándolo y glorificándolo por los siglos de los siglos. Ponte de pie conmigo y vamos a orar.